Somos Romy y yo. Ok. Vamos a seguir con un poco comentando la posición de Luis Pérez Oramas en Bienales Babel, que ya la imagen, creo, Romy, que ya está clara, ¿verdad? Él plantea el polisentido de lo que él llama el discurso de la obra de arte, que hablábamos la semana pasada, que él planteaba que siempre hay una voz detrás no, hay una voz en la obra de arte, una voz que se determina por su configuración misma, por su manera de presentarse, y de alguna manera toda la Bienal gira alrededor de esa polifonía de voces que él intenta como estructurar, armar, justamente en el arte contemporáneo que ha sido tan polivalente. Y hablamos la semana pasada de las posiciones, que más o menos es el mismo tema que estamos trabajando desde Marta Traba hasta García Canclini, las posiciones entre el modernismo y, no sé si llamarlo posmodernismo ya, o eso que llamamos contemporáneo, yo ya no sé cómo llamarlo muy bien, lo que está sucediendo. De alguna manera, para mí por lo menos, es la diferencia, se marca cada vez más, si es que la hay realmente, primero en la libertad plena en que el arte se asuma ahora a nivel técnico, a nivel formal, a nivel del sentido, o como dice Pérez Orama, del discurso que arma el arte, cada vez es más independiente en su propio discurso y determina su propio discurso. Y a partir de ese tema es que podemos tocar la noción de globalización que plantea Pérez Orama justamente en este texto, que a mí me parece muy interesante, toda la reflexión que él hace sobre los procesos globalizantes de la cultura actual. Y claro, yo creo que no lo plantea así, pero a mí me gusta o entiendo ver también en la noción de cultura globalizada, una herencia del pensamiento moderno que sigue y que estamos viendo como las consecuencias finales del pensamiento moderno. Y lo digo por una cosa muy clara, el pensamiento moderno asumió como camino a seguir el pensamiento moderno europeo, por supuesto, estoy hablando del pensamiento moderno europeo que hereda bastante América, y que América, tanto del norte como la del sur, aunque de distintas maneras, han intentado participar de la modernidad, y eso es lo que estamos viendo desde al menos desde Juan Nuño, ¿no? El intento americano de participar en lo moderno, distinto a lo norteamericano, distinto al europeo, pero ¿en qué sostiene el proyecto de la modernidad? Sostiene fundamentalmente la idea de un progreso humano, el progreso humano como camino de esperanza para salir de los problemas, los viejos, antiguos problemas del mundo. Un progreso sustentado en la tecnología, fundamentalmente, que ha sido como el tema recurrente desde Marta Traba, incluso el tema recurrente, el problema de la tecnología. Ahora, justamente desde ahí se podía marcar la idea de la globalización para subrayar lo que yo pienso que sigue siendo un proyecto ilustrado. Y Pérez Oramas habla justamente que la globalización ha creado la ilusión en la cultura actual de un conocimiento total, como si fuera posible un conocimiento total, conocer todo el mundo. La idea de la globalización se encierra bajo la idea de que toda la humanidad puede ser reducido a una misma manera de saber, que nosotros aquí en Venezuela hablamos y pensamos y podemos hacer o asumir el mismo conocimiento que tienen los japoneses, que lo saben todo además, que bailan hasta flamenco y joropo mejor que nosotros. Los japoneses, ellos sí son globalizados, pienso yo, hoy en día.
o que un ruso, o que un surafricano, o alguien de Etiopía, como si la humanidad tuviera la posibilidad de asumir la ilusión, de asumir un conocimiento total de toda la sabiduría humana eh, que se reparte en el globo. Y lo que ha pasado realmente, subraya Pérez Orama, que el mundo se ha hecho más complejo a partir de la noción de globalización y casi imposible, impensable de comprender eso de la globalización. Se presenta la realidad globalizada como una realidad colapsada. Y cito a Pérez Orama: es imposible ser global. Un mundo cada vez más interconectado es un mundo cada vez más complejo, pero entre paréntesis pones felizmente, pero también más impensable, más difícil de entender. Y aquí la globalización que pensábamos que íbamos a hacer, lo que ha hecho de alguna manera es enfrentarnos a la infinitud de saberes, a aquello que ya los renacentistas hablaban, bueno, cuanto más ese menos, la famosa docta ignorantia que hablaban los renacentistas de Nicolás de Cusa, que cuanto más sé, menos sé. La globalización, eso trajo eso como evidencia concreta. Ahora tenemos conexión con todo el mundo habla a la misma vez, todo es presente, todo es actual. ¿Y qué es lo actual? ¿Qué es exactamente lo presente? ¿Dónde está el sentido real de todo eso? Se hace más difícil. Y como dice él, felizmente más complejo. El felizmente es una posición de el ojo. Creo que mía también. No se trata de una realidad donde lo que importa, perdón, no voy a leer porque lo tengo aquí en la cabeza. Lo que se trata, dice Pérez Orama, y aquí se pega mucho a Marta Traba, aunque ustedes no lo vayan a creer, pero sí, se trata de una realidad en donde lo que importa es el eslogan, la oración rápida, el conocimiento rápido que impacte directamente la noticia, podríamos decir, la noticia y la manera de redactar esa noticia para llegar, para colocar, para llamar la atención y lanzarnos y que la mayoría de la gente se lance por ahí. La frase corta que causa una impresión inmediata, pero donde la reflexividad compleja de los siglos pasados parece obviarse o generalmente no importar. Y vuelvo a citar a Pérez Orama. Según ella, y está hablando de la ilusión de la globalidad, según ella, se puede conocer todo, en todo el tiempo, y todo en consecuencia se puede también representar, y consecuentemente todo se puede exponer. Lo que esta ilusión excluye y devasta es precisamente lo que no puede conocerse. Marginalidad oscura de la vida, innombrable ignoto, todo aquello que es hermenéutico y lejano, todo lo que por específico carece de entrada en el liso territorio de la globalidad. Son palabras de él, y aquí es donde yo justamente me pregunto, ¿qué es lo que no se puede conocer? ¿Qué es lo que no se puede exponer? Y ahí sí una pregunta que me parece a mí, tendríamos que... Profe, te silenciaste. Ay, se silenció yo solo. Mi conexión. Sí, no fui yo, silenció solo. ¿Dónde me quedé? Leo la cita que estaba comentando.
porque me estaban oyendo, ¿verdad? No fue, Sí, fue sí, última hora. sí, sí. Okay, vuelvo a leer la cita, porque acabo de ver como dos cosas que yo nada más había visto una, pero ahora veo dos cosas y las quiero decir. Dice, está hablando Pérez Orama de la ilusión de globalidad, que la ilusión justamente es que se puede conocer todo en todo el tiempo y todo en consecuencia se puede representar, consecuentemente también todo se puede exponer. Y esta primera idea ya es fundamental e importante. La globalización, el Internet, pues no habla de tanta, o Internet, o el Instagram, o el Facebook, que todo lo que es conocible se puede traducir en binomio, en número binario, en códigos binarios y ponerlo en la red. Ese es el nuevo lenguaje que todos los traduzca y todo es posible conocerlo ahí. Hoy los archivos de fotografía se han transformado en eso, fotografía ahorita, los archivos de películas, los archivos de lo que sea, todo queda puesto en la red. Pero dice, lo que esta ilusión excluye y devasta es precisamente lo que no puede conocerse, marginal, oscuro de la vida, lo innombrable, ignoto, todo aquello que es hermenéutico y lejano, todo lo que por específico carece de entrada en el liso territorio de la globalidad. Entonces la pregunta donde estaba cuando me quedé mudo es justamente eso, ¿a qué nos podemos estar refiriendo con eso ignoto, lo que es todo aquello que es hermenéutico y lejano, que no puede ser representado en el Instagram? ¿Qué no puede ser presentado digo, el Instagram por decir cualquier cosa? Todo, ¿qué no puede ser mostrado en las redes? ¿Qué falta en las redes? ¿Qué es lo que hay? Es para hacernos la pregunta, ¿no? ¿Qué es eso ignoto, lo incognoscible? Todavía hay algo incognoscible en lo humano que no pueda ser mostrado en las redes. Lo dejo ahí. Él sigue diciendo, esta ilusión de globalidad, esta ilusión de conocimiento global viene de la mano de las posibilidades que la tecnología nos ofrece hoy para aniquilar las separaciones y para vencer las distancias, para colapsar los tiempos de vida. ¿De qué está hablando? ¿De qué está hablando Luis Enrique ahí? Colapsar los tiempos de vida, hacernos a todos más o menos uniformes y colapsar los tiempos de vida. Tenemos que pensar, a juro, en qué hace el Internet o qué hace la globalización, qué hacen las redes de comunicación. Y yo vuelvo a Marta Traba, me disculpan los que no quieran a Marta Traba. Yo vuelvo a Marta Traba para recoger aquella pista que ella dejó, que me parece que Luis Enrique la está nombrando aquí, porque ella se negaba a las vanguardias, independientemente que le gustara o no le gustaba el pop, y que criticaba el art, y ella insistía constantemente, claro, echándole la culpa al consumo, echándole la culpa a Norteamérica, a los malditos colonialistas, con todo ese bagaje de izquierda de los años 70 que ella tenía, pero ella lanzaba verdades muy importantes, que se estaba perdiendo la noción del tiempo propio, se convertía en un tiempo que solamente seguía las señas que le mandaba la industria del comercio, la industria económica, lo que tú quieras, pero que no había la posibilidad de una experiencia real de la temporalidad, lo decía Marta Traba. La temporalidad queda diluida en la cultura moderna cuando lo que importa es la velocidad con la que vamos y pasar de una noticia a otra, de una noticia a otra y cambiar, y todos vamos viendo qué está pasando en Ucrania y cómo Putin está tomando las bombas y dónde está el momento
y pasamos el COVID, ya nos olvidamos del COVID, el COVID ya se está solucionando, pasamos ahora a lo de Ucrania, el mundo seguimos en crisis, en caos, nadie entiende nada, pero seguimos moviéndonos en eso, seguimos moviendo en esa vorágine donde los tiempos, los viejos tiempos, la vieja temporalidad, que no lo dice Pérez Orama, pero que yo solo coloco a la ilusión de contemplación que manejaban los pensadores griegos, los sabios griegos, el momento para la reflexión, para bajar la energía, para allá va, déjame ver, déjame pensar, déjame rebobinar toda esta experiencia mundana y si me tengo que quedar 3 horas atrás de la información, bueno, me tengo que... Pero bueno, eso se ha hecho más ilusorio. Uno tiene, y yo lo hago, uno tiene que estar metido en la vorágine de la información, que yo lo hago. Yo soy así, yo soy un neurótico, yo tengo que saber qué está pasando exactamente siempre. Pero ese siento de reposo, ahí es cuando entiendo yo, cuando él dice de los, que hizo colapsar los tiempos de vida, que ha hecho colapsar los tiempos de vida. No sé qué piensan ustedes, si ustedes comentar, me comentan, por favor. Y justamente, claro, no podemos reconocer que la unidad contemporánea, la unidad globalizada, la tecnología ha permitido y ha promovido cosas importantes, por ejemplo, la conservación de las formas simbólicas. Ya hoy en día podemos ver, no sé, una escultura africana que consiguieron no sé en dónde y aparece en Instagram, si consigo la página tal, la busco y me la traigo, la bajo o la compro o lo que sea. Yo por lo menos ahora estoy encantado con todo el movimiento medieval español y me estoy fajando y todo lo hago por internet, bajando imágenes, tocando imágenes. Entonces sí, hay una conservación digital de las formas simbólicas que es algo muy valioso. Ahora, dice Pérez Orama, la unidad, la famosa unidad contemporánea de la contemplación, la tecnología, auspicia, dice Pérez Orama, una falsa neutralidad, pues toda conservación implica siempre una postura, una visión, una manera de ver, una perspectiva de mirada. Claro, lo que hacen las redes es decir, somos neutros y conservamos lo que casi todo, lo mejor que nos parezca, pero siempre hay ahí un espacio para el discernimiento de quién conserva. Auspicia entonces igualmente el control de la memoria y el control de la difusión en las redes, que se muestra en las redes que es viable saber de la guerra de Ucrania actualmente. ¿Qué dice Putin? Porque Putin no suelta tanta prenda y la suelta tanto los medios de Occidente. ¿Cuál es la relación que se establece en los modos de manejar la información? ¿Qué pasó con la enfermedad del COVID? ¿Dónde estaba la realidad del COVID? Todo lo que se ha hablado, que pasó detrás de eso, cómo apareció ese maldito virus, quién maneja exactamente esa información. A lo mejor no es uno solo, evidentemente, a lo mejor son muchos. Y esto implica justamente, por una parte, que lo que cada quien pueda formarse como ser particular, se refleja en las relaciones que se pueden establecer en los medios. Cada uno va buscando lo que le parece más interesante, lo que parece más verdadero y no conozca toda la información. Voy buscando las cosas que más se parecen a mi manera de pensar. Esto implica que de alguna manera busco relaciones que se parezcan a mí, que estén cercanas a mí, que me sean más llevaderas a mí. Y por otra parte, implica también que ahí está lo que me parece a mí, que García Canclini fue muy lúcido en plantearlo, el control de la memoria simbólica que sostenga esa supuesta unidad globalizada,
que la alimente. Por supuesto, ese control de la difusión se hace un problemón político. La política está ahí. ¿Cómo manejo la información? Hoy en día la política parece que siguiera fundamentalmente eso, cómo manejo la información independientemente de las leyes. Claro, se hacen leyes y se hacen cosas, pero ¿cómo vendo esta ley? ¿Cómo vendo aquella ley? ¿Qué subrayo para marcar una ley o para que sea aceptada o rechazada? Y los partidos políticos están constantemente en esa lucha, por hablar de los partidos políticos, porque evidentemente en las noticias, en lo noticioso, se maneja el problema de la misma manera. El control de la difusión, donde se cruzan distintos intereses y diferentes posturas, desde las más intelectuales o ideológicas hasta las más políticas y económicas. Y esos son justamente los poderes oblicuos de lo que hablaba García Canclini. Hoy en día está claro que el poder no está manejado de una cabeza transnacional que lo dirige todo, si acaso de dos cabezas transnacionales que lo dirige todo. Hoy los intereses están todos cruzados, mezclados, y hay tensión hacia distintas partes, que es lo que hace precisamente en la realidad globalizada tan compleja y tan, felizmente, dice García, Perorama, pero también tan angustiosa, tan desconcertante muchas veces, y uno ya va, pero ¿dónde estamos? Sobre todo en los últimos tiempos, como nos cayó ese desconcierto en la actualidad. Escribe Perorama, y vuelvo a poner una cita de Perorama que es un poquito más larga. Es cierto que la creciente digitalización de la cultura, la conservación de las formas simbólicas en soportes digitales y numéricos, garantiza un abismal acrecentamiento del acceso a sus enunciados. Garantiza un abismal acrecentamiento del acceso a sus enunciados. Pero también es cierto que este acceso es cada vez menos neutro, cada vez más formalizado por un aparato cuyas potencialidades se alejan de nuestras competencias naturales. Corporaciones, en una palabra, donde son producidos estos aparatos, los dispositivos, los códigos y los metalenguajes. La letra muerta, donde yace lo que era letra viva. Y viene la posición de Perorama, y no soy yo, porque manejo la lengua natural, quien accede a la cultura. Soy yo en cuanto las corporaciones que poseen los derechos a esa letra muerta me ofrecen la tradición de mi lengua natural a los códigos hermenéuticos. ¿Cuál es el lenguaje que manejamos hoy en día? ¿Quién maneja el lenguaje? Claro, mi lenguaje natural lo tengo yo, trato de expresárselo a ustedes, pero, y espero que ustedes me escuchen mi lenguaje natural, que es lo que intento hacer con este Zoom. Claro. Pero una pregunta. Sí, vamos a ir. Ese tema es difícil. Claro, porque pareciera que hablara del arte digital, por ejemplo, y eso fue hace muchos años, entonces... Esto está en 1912, 1913, tampoco hace tanto tiempo. Él 2000, sabe que 2000. 2000, sí, 2012, 2012, 1800 dije yo. Perdón, se me fue la cabeza no sé por qué estaba pensando en el romanticismo, pero bueno. Porque usted, por ejemplo, la clase pasada habló de Joseph Merhi, yo estoy haciendo mi trabajo de constancia sobre él, y claro, he estado leyendo sobre cómo él reprograma y utiliza como el lenguaje. Joseph Merhi, ok. Claro, sabes que este tema yo lo hablé, yo lo conversé una vez con Joseph y justamente ahí estaba, pero ya va, hay un lenguaje completamente digitalizado que yo no conozco. O sea, tú me dices cómo hacer yo ese lenguaje, al menos que sea reproducir lo que yo hago como actor, y tratar de ponerlo en una pantalla. Pero evidentemente ahí yo como actor pierdo
algo orgánico que tiene el teatro y que lo convierto en cine, lo convierto en producción. Tengo que ver, estudiar mejor la luz, que me ha pasado. Tengo que estudiar mejor la luz, mejor los planos, cómo formar una luz que naturalmente la tengo, cómo trabajar mi lengua, mi lenguaje, mi manera de hablar para que lo recoja bien la tecnología del teatro. Y eso se lo planteaba yo a Yuse justamente en esa conversación. Hay algo orgánico, el olor del actor, que la tecnología lo pierde, el olor, el sudor del actor, la saliva que botamos los actores, que ahora es peligrosísima. Que los actores voten esa saliva, pero sí, nosotros votamos saliva. Le puse ese ejemplo a Yusef y para hablarle justamente que hay algo que el arte digital me coarta, me sigue. Y él me expuso, sí, Humberto, es verdad, pero lo que se trata es que el teatro, ¿cómo aparece? ¿Cuándo aparece el teatro? Cuando los griegos transformaron el lenguaje poético, el lenguaje mítico, y lo transformaron en un tipo de lenguaje distinto, escénico. Y eso cambió incluso la mitología y las creencias de los griegos. Hay un cambio, el trabajo se transforma, se traduce en otro lenguaje que empieza a manejar distintas maneras de producción. Y dice, eso es, de alguna manera, lo que el arte digital intenta hacer, traducir ese lenguaje frío de la tecnología, que supuestamente es para cosas muy concretas de la ciencia, objetivo, manejar la comunicación, manejar el mensaje, llevar el mensaje que tiene esa finalidad, pero para hacer arte, y lo dice el propio Yusef, me lo dijo, para hacer arte es otra cosa, es transformar el lenguaje que tiene una utilidad concreta, igual que tenía el lenguaje natural, en una experiencia novedosa, en una experiencia nueva, que se abra en las posibilidades empíricas. Y ese es el arte digital, más o menos. Pero sigue siendo en el fondo lo que ha sido toda la vida, me decía él, un trabajo con la tecnología que tenemos, un trabajo tecnológico y mi objetivo es, a pesar de la tecnología, seguir rescatando lo humano, lo esencial. Y él me decía que sea como su proyecto de vida. Yo quiero rescatar lo esencial. Yo no quiero, sí, y lo podría hacer, a hackear y meterme en el espionaje o descubrir cualquier cosa en hackear, sino rescatar en el nuevo lenguaje lo que rescataron los griegos en la tragedia teatral, con el teatro. Ese ejemplo lo pongo yo, no me lo puso él, pero como era la respuesta que él me estaba dando, yo, coño, qué bonito, ¿no? Qué lindo, porque de alguna manera lo poético, por decirlo de alguna manera, sigue estando en la elaboración del lenguaje actual. Y la realidad, lo que el Perejograma creo que está marcando, es justamente el lenguaje actual, es precisamente un lenguaje digitalizado, un lenguaje que tiende a aplanarnos dentro de la cultura globalizada. ¿Cómo hacer de esa cultura globalizada un espacio donde aparezca lo que hablábamos antes, el misterio, lo hermenéutico, lo que todavía se puede interpretar? Y yo creo que Joseph ahí es muy lúcido, él toca, bueno, a veces casi caricaturista, ¿no? No me estaba, cuando ataca políticamente es casi caricaturista, pero toca esa obra que tiene que uno se acerca a la pantalla y dice una palabra y se convierte las paredes en supuesta poesía eso me parece maravilloso, ¿no? O sea, ya va, pero ¿cómo logran, ¿no? Crear todo eso y crear experiencias nuevas con un lenguaje que es tan distante y tan distinto a lo original. Y bueno, justamente en ese dilema es que estamos, ¿no? Con el arte digital, me parece. No sé si te respondo, pero creo que justamente ahí lo está planteando Perejorama, que estamos tocando un sitio muy difícil y quedarnos solamente en la idea de que la globalización lo puede todo. Hay misterios que quedan siempre sueltos por ahí. Hay misterios que quedan sueltos por ahí, que yo creo que también Luis Enrique defiende ese sitio, es justamente ese misterio del humano, de la humanidad, lo que queda por tocar. Ojalá que el arte digital lo toque, espero que lo toque, y he visto magníficas cosas que lo tocan. A mí me encanta bueno, no voy a hablar de nadie, pero hay cosas en arte digital que tocan
eso que le pasa a uno cuando ve, yo qué sé, se me fue el nombre, una obra de Gego, que puras rayas y formas, pero puesto de tal manera que dice, ya va, pero qué tipo de juego fantasioso me ofrecen las retículas de Gego, que tocan de alguna manera algo profundo, algo sensible, o los colores de Mercedes Pardo, ¿no? Que ya va, ¿qué pasa? Un juego de diseño, me dijeron a mí, pues es un juego de diseño. Bueno, sí, juego de diseño. Evidentemente que los colores de Mercedes Pardo, ella estudia y juega, y hay un juego, es un diseño, es una gran diseñadora, si lo vemos de ese sitio, pero precisamente en ese juego de diseño está tocando algo profundamente humano, me parece a mí, no sé, a lo mejor algo estéticamente que toca, que va a tratar de afectar algún sitio particular. No sé si me estoy explicando. Y por ahí es que yo quería tocar justamente a Luis Enrique. Lo que pasa es que me estoy brincando en alguna parte, pero cuando Luis Enrique Pérez Orama habla también del arte comentarista, no sé si leyeron esa parte. El arte comentarista, que me lo voy a pasar porque creo que ya estoy en el tema que yo lo quería traer aquí como ejemplo de la posición de Luis Enrique. Me va a comer todo esto, pero bueno, no importa. Que él empieza a criticar lo que él llama el arte comentarista, el arte de la sola denuncia social, que es un arte que intenta hacer presente y mostrar directamente, no sé, el problema de la mujer o la ecología, los problemas de la contaminación o problemas sociales muy, muy puntuales, un arte directo que intenta tocar directamente a eso. Y bien lo que él dice, ¿no? Él habla de esas son exposiciones, dice que las exposiciones del arte contemporáneo a menudo se presentan como bazares enunciativos, palabras de Luis Enrique, que ofrecen como un efecto devastador, y pone, ¿cuál es el efecto devastador? La banalización de los discursos legítimos de las ciencias sociales, a las cuales con frecuencia recurren los artistas para simular una experticia que no poseen, y con eso es que banalizan el discurso, la queja política. Y ahí va el problema, porque, bueno, voy a seguir leyendo para ver, los dispositivos que usan para hacer sus denuncias los artistas, por lo general, son los mismos dispositivos que critican con sus deudores de las tradiciones formales que sus contenidos rechazan. Es decir, que la imagen no se corresponde al discurso que se intenta presentar y por lo tanto no hay una real intimidad en la obra de arte. Y ahí donde va justamente Luis Enrique. La poética, la técnica teatral. Ok, voy a tocar el discurso ecológico a profundidad porque me interesa. Entonces, de alguna manera, el arte, el resultado final, tiene que marcar esa posición. Yo no puedo denunciar, yo qué sé, la ecología utilizando, no sé, la madera para enmarcar el cuadro. Ojo, pero la madera, ¿de dónde viene? ¿Cómo sale? Necesita la denuncia social, no es el tema a tratar en el arte, que lo puede tratar como tema, pero hacer fundamento la denuncia social, el tema social, no es tan importante como trastocar el mismo lenguaje artístico, la poética, el discurso poético, para decir ese famoso tema nuevo o la vivencia íntima de ese tema, porque el misterio está en la intimidad, en lo que íntimamente se está tocando. Es lo que me parece que es la posición de Luis Enrique, y en eso creo que sigue siendo poeta. ¿De qué me sirve jugar con la apariencia de las palabras si no es para tocar una intimidad,
que necesita expresarse, que quiere decir un padecimiento o una alegría por no ser tan sufridos, profundo, íntimo del decir del artista. No es sencillamente cambiar por cambiar la forma o cambiar o poner un tema político o social para molestar a alguien o para reclamar algo. No se trata solamente de eso. Se trata de un trabajo de intimidad del arte. El arte buscando una forma de lenguaje, una forma de discurso que toque ese misterio que el solo digitalismo, no sé si se dice así, se pueda elaborar, pueda tocar. Algo que el digitalismo sea meramente herramienta para y no un fin en sí mismo. Y ahí volvemos a tocar el problema del arte. El arte, ¿dónde incide? ¿En dónde toca? ¿A dónde va exactamente una poética? Es decir, una técnica artística. ¿Es la conformación de una apariencia exterior o es la conformación, sí, de una apariencia que se hunde en la intimidad? Iba a decir de lo humano, pero bueno, creo que suena como exagerado, en la intimidad. Y dice justamente eso, los discursos sociales que pretenden exponer aparecen como simples enunciados, como deísticos, dice él, es decir, como signos lingüísticos que no elaboran discurso, solo señalan cosas dichas por otros. Los contenidos de las ciencias sociales se muestran sin una mayor elaboración en forma de reclamos, se hacen maneras de señalar, como decía Marta Traba, sin mayor elaboración, aquello de lo que la obra se reclama. En el arte discursivo y comentarista, este arte discursivo y comentarista es incapaz, en la mayoría de los casos, de ir más allá de la simple denuncia, convirtiendo a su tema, cuando no a su tesis, en un pálido simulacro del objeto que de ellos elaboran las ciencias sociales. Al seguir la tradición de ser mercancía absoluta, y este es el otro argumento que él da, en la que cayó el arte moderno, el fetiche del arte moderno se convirtió en mercancía absoluta. Desde Baudelaire, las artes de denuncia contribuyen a que sus espectadores hagan la economía de una verdadera confrontación intelectual con los problemas que señala. La sociología se hace asunto estético, que es lo que diría, va. Y entonces, ¿a dónde vamos? Cuando una crítica social se hace asunto estético. Es la pregunta que se deja ahí suelta, ¿no? ¿De qué nos va? ¿De qué nos va a hacer del discurso estético una denuncia, hacer de una denuncia social un simple discurso estético? Entonces yo denuncio el problema, yo qué sé, de la tiranía china sobre Hong Kong, que hay que denunciarlo, estamos todos de acuerdo, pero un simple discurso estético. Si no hay una transformación a fondo poética de la intimidad del arte, ¿qué ganamos con esas simples denuncias? No sé, esto es polémico. Yo lo traigo aquí polémico porque aquí es donde García Canclini y él parecen que no encontraran. García Canclini dice ya va, pero justamente lo importante del arte es el arte social. García Canclini defiende los grafitis, que creo que Luis Enrique tampoco los critica de entrada, pero Luis Enrique es más cuidadoso, me parece a mí, con el trabajo formal del arte, por más que sea un performance, con un happening, pero con la reflexión sobre lo poético para tocar el discursivo. A García Canclini le interesa lo que implica algo socialmente hablando.
Y Luis Enrique maneja más, defiende más la idea de la elaboración del lenguaje artístico, la conformación del lenguaje artístico, que aquí sí son dos posiciones distintas tocando los mismos temas, me parece a mí, ¿no? Y creo que por eso es interesante. Profe, compañero, debo salir de la sección, queda por la sala, ok, chévere, chévere. No sé quién eres, chévere, chévere. Vale. Roberto, hola, me encantó Hola, Clarín. esa última parte, me gustó muchísimo Pero es porque, que, bueno, sí, porque por lo que habíamos hablado un poco la clase anterior, que sí me parecía que se despegaba un poco como el discurso de Pérez Orama, como un poco eso, ¿no? Como tanto la globalización y tal, entonces hasta como uno, ¿sabes? Se agarra como de algo más concreto, quizás como cuando uno, ¿sabes? Como que se pierde mucho, como el espectro es muy grande cuando estamos hablando de globalización. Y es muy libre, y el arte contemporáneo creo que esa libertad a mí me encanta, que uno pueda tener como referentes globales y no solamente los locales, sino más bien manejar los locales junto con los globales, ¿no? Y que con eso no haya ningún problema en hacerlo, ¿no? Y más bien de ahí la multiplicidad de discursos. No sé si me estás oyendo, Humberto. No, se cortó. Pero nosotros sí estábamos escuchando. Ah, porque vi que Sí. se quedó como paralizado. Sí. Vamos a tener que repetirle. Yo pensé que era yo. Yo dije, coño, se cayó esto. Menos mal que me dices, Romy, porque yo me quedé como hablando como loca. Sí, yo vi que también él se congeló. Vamos a esperarlo. Mira, ¿y qué tal tu trabajo Joseph, ¿te toca este miércoles o el otro? Me toca el otro. Ay, qué bueno. No, he estado leyendo entrevistas y cosas para armar el PowerPoint, la presentación. Sí. ¿Tú? Me toca yo dije, no, sí, yo creo que esta semana me da tiempo, me da lo mismo hacerla esta que la otra, pero después sí, me puse full, pero no, chévere, me gusta mucho el artista que tengo, que es un brasilero, pero no, o sea, me falta Perdimos el profe. Sí. Se salió, sí, se le cayó. Ok. Vamos a esperar un momentito. Sí. A mí